Yo estaba viviendo en Valencia y allí comencé a dedicarme de forma profesional a la escritura. Al principio compaginaba con algún trabajo y hace ya 20 años que me vine de Valencia a Asturias. Conocí a una mujer asturiana, me enamoré y como un escritor puede vivir en cualquier lado, pues Asturias me pareció un lugar además perfecto. Me gusta el norte, me gusta el frío y aquí, bueno, he encontrado mi sitio, he sido padre, o sea que muy feliz y, y no solo contento con todos los sucesos, sino la persona que me he convertido. A veces comentan los amigos que he conseguido casi todo lo que quería o que soñaba de niño. Yo quería ser un escritor, quería vivir de ello y no quería ser especialmente famoso, porque a mí me gusta mucho ir por la calle, contemplar cosas, quedarme mirando a personas cómo caminan, lo que hacen, imaginarme arquetipos literarios, decir, esta persona es de tal tipo, esta persona tiene problemas en casa. Me gusta mucho observar a los demás y es difícil observar a los demás si eres tú el observado. Así que me encanta actualmente la vida que llevo y a ver cuánto me respetan los años, la edad, que inevitablemente luego de los 50 vienen los 60, los 70, pero ahora de momento muy feliz y muy bien. El traslado de Valencia a Asturias ha sido una gran decisión. Estudié la carrera de historia, estaba sacando en todo matrícula de honor, me iba muy bien porque me encantaba estudiar historia, pero no terminé la carrera. Mi familia tenía problemas económicos, no podían seguir, no tanto no pagándomela, porque la educación es hasta cierto punto casi gratuita aquí en España en la universidad, y digo casi porque hay muchos gastos, pero tampoco son excesivos. Pero el problema es que yo necesitaba trabajar para vivir. O sea que murió mi padre y me quedé sin opciones reales de seguir en la universidad y a falta de un año o dos lo dejé. Y bueno, la única ventaja es que como la carrera de historia no sirve para trabajar, tú puedes poner en tu currículum que tienes la carrera de historia y jamás me pidieron la formación, o sea, me pidieron pruebas de que era historiador. Incluso, bueno, por mi forma de hablar así, un poco florida, en ocasiones cuando hablábamos de temas cultos, se creían que tenía varias carreras. De hecho, cuando donde estaba trabajando me preguntaban, ¿cuántas carreras tienes? Y yo les decía, solo una. O sea que yo, o sea, realmente no tengo ninguna carrera. Sencillamente soy escritor, que ya es carrera suficiente. No sé si he utilizado exactamente la palabra acabada. Si cuando hablo de 10 minutos para una estrella fugaz digo que es la más acabada de mis obras, tal vez lo hice en alguna entrevista, pero sí que es de mis preferidas. Es una de las pocas que leo como un escritor no suele releer su propia obra. Al menos yo no lo hago. Pero esta obra me gustó tanto como acabó que la he leído un par de veces por gusto, como el que lee la novela de un tercero. O sea que bien, me encanta esa novela y es perfecta en el sentido de que a mí me gusta y está muy bien acabada en el sentido que a mí me encanta, no tanto porque haya una perfección formal, que tampoco es lo que busco en ninguna de mis obras. Bueno, no es tanto que cultive varios géneros narrativos, sino que no soy esclavo de una editorial, a pesar de que he trabajado para varias editoriales, algunas importantes, a pesar de llevar 30 libros publicados. La verdad es que casi todo lo que he sacado de, dentro del sistema me preocupa bastante poco. Y mucho más hacer las cosas por mí mismo, y por eso me gusta Amazon, porque puedes escribir de todo y ver lo que funciona. Y he cultivado varios géneros porque hay algunos que me dan de comer y otros puedo cultivarlos a mi manera, porque es algo que me apetece hacer, porque es una historia que pide determinado enfoque, y eso es lo que te da trabajar para ti mismo, que puedes elegir. Preferencias no tengo ninguna, lo que sucede, como te decía, que me aburro. Me aburro cuando tengo una esclavitud en hacer algo. Hay un autor que se llama Manuel de Pedrolo, en el que yo siempre me he visto reflejado, que es un autor que tiene
3 o 4 obras, thrillers detectivescos, no escribió más. Principalmente era dramaturgo, y aquí sí que tiene más obras, tendrá 15 o 20, lo digo de memoria, igual tiene 30, ¿eh? Pero tiene novelas de todo tipo. Y yo hago lo mismo, me aburro, si escribo una novela de detectives, luego quiero escribir otra cosa. Lo último que hago después de una novela de detectives es otra novela de detectives. Lo encuentro aburridísimo. Entonces hago algo diferente, un reto. Es decir, toda obra tiene que hacer un reto, que tiene que significar un reto. Yo no puedo empezar algo pensando que sé cómo hacerlo y que sé que lo voy a hacer bien. Tiene que haber un reto intrínseco, algo que realmente yo diga, esto puede salir mal, y enfrentarme a ello, porque si no, ¿para qué escribo? Es decir, si sé que me salen bien los policiales y que tengo lectores, que junto a la novela histórica es lo que más vendo, y escribo un policial parecido al anterior, eso es terrible. Por eso incluso cuando cultivo el género detectivesco con las novelas que estoy haciendo sobre la vida de Agatha Christie, todas las novelas son diferentes. Unas son de cuarto cerrado, otras son en muchos lugares diferentes a lo largo de un marco temporal muy largo, en unas sucede en un día, en otras sucede en 3 años, y quiero enfrentarme a un reto diferente, no solo porque lo pida la novela, sino que lo pido yo. Quiero ser feliz escribiendo. Lo peor que puede hacer uno es no ser feliz en el trabajo. Y yo quiero ser feliz, y por eso los géneros vienen por sí mismos. Acabo una obra y la siguiente puede ser de cualquier tipo. Incluso en los próximos años me voy a diversificar más y voy a hacer otras cosas que no estoy haciendo. Dramas, romántica no en el sentido de la novela romántica que se hace hoy en día, pero bueno, novelas sobre una crisis de pareja, novela de autor, en fin, voy a seguir diversificándome porque me aburre hacer lo mismo. Tiendo a combinar los géneros precisamente por lo mismo, porque salvo 2 o 3, que son básicamente los que me dan de comer, son, como decía, histórica y policíaca. Y alguna otra que no publico con mi nombre por razones que no voy a explicar. Entonces, a esas 3 ya sé que dentro de un orden, y a pesar de que enfrentarme a los retos que decía antes, por ejemplo, hablando de la novela detectivesca, las novelas de Agatha Christie, sé que ahí tengo que un poco contenerme. Pero en todos los demás, que me da muy poco dinero o ningún dinero, eh, soy totalmente libre. Y si una novela tiene que empezar pareciendo un thriller, acabar siendo terror y terminar siendo un musical y subirse todos a las mesas a bailar, pues lo hago. No tengo ningún límite, precisamente porque les escribo por placer. Y ya te digo que voy a seguir haciéndolo y cada vez más. Esta es una pregunta compleja. Realmente, a la hora de escribir, no intento crear arquetipos literarios. Sencillamente surgen ellos solos. La Agatha Christie de mis novelas surge de la documentación. Miss Marple y Hércules Poirot, o las versiones que yo hago, surgen también de la documentación en los personajes, en las personas que se inspiró Agatha Christie para crear el personaje. No lo hago tampoco para honrarlos, sino sencillamente existe una conexión. Es muy típica la imagen de un escritor loco que habla con sus personajes. Yo probablemente hablo con esos personajes y con los arquetipos que de ellos trascienden. Yo creo que es fundamental para un autor estar en conexión con el pasado. En mi obra intento que haya una conversación entre la tradición literaria, la clásica y la contemporánea. Agatha Christie, por ejemplo, no solo aparece como un referente del dominio del misterio, de ese lugar, de ese trono de gran autora policial, sino que me sirve como un vehículo para cuestionar a los personajes, para ir más allá. Y hay un diálogo, una intertextualidad, donde tomo elementos de sus obras y los deconstruyo, los reformulo. Es una fuente, una especie de literatura viva, ¿no? Como decía Maragall. Yo cuando era pequeñito me leí una obra que para mí es clave, que es la teoría de la palabra viva. Me la leí en catalán, la teoría de la parábola viva. Y porque yo estudié en catalán al haber nacido en Cataluña.
Y aunque me fui con 17 años y no he regresado, pues esa es la educación que tuve. Y es un autor muy importante en Cataluña, y una de las bases de su pensamiento es que uno tiene que escribir lo que sale de su mente. No tiene que haber demasiada documentación en un sentido estricto. La documentación es necesaria para comenzar el proceso dentro de tu cabeza, pero las frases tienen que salir tal y como manan. No tiene que haber una profesionalización excesiva, tienes que dejar que haya una intuición. Entonces yo procuro que todo forme un conjunto dentro de mi cabeza. Al final todo es una cuestión de madurez. Tras muchos años de escribir, todas las ideas, todas las documentaciones, todo lo que quieres hacer, se va fundiendo y consigues hacer algo que realmente te guste. Es decir, esta forma de trabajar tan intuitiva hacía que de joven todo lo que hacía me parecía algo terriblemente malo. Y con el tiempo he conseguido hacer algo que a mí me hace feliz, pues lo que te decía, jugando con los personajes, con los arquetipos que representan y con aquello que soy yo como autor. De todas formas, como te digo, creo mucho en esa teoría de la palabra viva. Cuando reflexiono sobre lo que he hecho, muchas veces me sorprendo, y por eso me gusta 10 minutos para una estrella fugaz, de la que hablábamos antes. Me sorprendo, digo, vaya, qué giro he dado aquí, no, ni siquiera recordaba haberlo hecho. Yo creo tanto en la intuición que muchas veces se me olvida lo que he escrito y cuando lo revisito me sorprende. Y yo creo que eso es lo interesante, que la literatura esté viva para el autor, tanto como para el lector. Bueno, la razón por la que utilizo seudónimos como Margaret Hackelname es porque yo no soy muy favorable a que un autor, sobre todo tan prolífico como yo, tenga demasiados universos y demasiados tipos de lectores diferentes. Sobre todo porque no los necesito y por el lector acaba sorprendiéndose. Por ejemplo, yo siempre he admirado, y antes hablaba de Manuel de Pedrolo, la versatilidad de ese autor capaz de combinar géneros, pero eso no le suele gustar al lector. En mi lector de novela histórica de la Segunda Guerra Mundial, cuando escribo cosas en una línea similar, lo acepta. Pero cuando escribo cosas, y eso lo he observado hablando con muchos, en críticas, cuando escribo algo totalmente contrario a eso, se quedan muy sorprendidos. Y creo que no genera venta. Y al final es de lo que se trata. Lo hice por una razón, también por tener mis propios lectores en cada género, y porque creo que es mejor para la venta de los libros en las plataformas digitales, incluso en mi propia carrera, porque a veces he vendido libros con otros seudónimos y he publicado incluso alguna obra sin que se sepa que estoy yo detrás, con otro seudónimo diferente. En papel me refiero. La pseudonimia me permite eso, todavía más libertad. Quiero decir, que quiero escribir un drama histórico de tal tipo, Margaret Hackelname. Que quiero escribir un relato histórico de la Segunda Guerra Mundial, Javier Cosnava. Policial, que no deja de ser histórico, también Javier Cosnava, porque combina bien con la narrativa histórica, porque no dejan de ser policiales históricos. Yo casi todos los policiales que hago son históricos. Que quiero hacer otro tipo de literatura, algún otro seudónimo que ni siquiera se sabe que soy yo. Que quiero hacer novela de autor, que sé que no va a tener salida y que no va a vender, pero yo necesito hacerlo por un proceso de madurez personal, Javier Navarro Costa, que es mi nombre real, etcétera, etcétera. Actualmente manejo 8 seudónimos, conocidos son 4, y algunos más desconocidos que utilizo o de forma temporal, o sea, de forma muy particular durante un año o dos, y hago una prueba, voy volviendo hacia ellos. Bueno, además, cada vez voy a escribir novelas más cortas, con lo cual mi vena prolífica todavía será mayor. Estoy, ya te digo, en una buena época, contento con esa multiplicidad de yoes. Es un momento de mi vida en el que me siento muy feliz con lo que hago. A ver cuánto dura. Eh, España Novela fue un error. Te voy a ser totalmente sincero, fue un error importante. Había funcionado muy bien la Segunda Guerra Mundial la novela. La Segunda Guerra Mundial la novela ha vendido una barbaridad.
y sigue vendiendo muchísimo. Además, eso es una venta muy estable, porque, por ejemplo, si nos vamos a la trilogía de Alcácer, vendió lo que no está en los escritos, lo que yo nunca he vendido, el primer año, y luego su venta ha ido bajando, bajando, bajando hasta casi la nada. La Segunda Guerra Mundial vende bien todos los años y prácticamente lo mismo. Y es algo que me viene muy bien, porque sé que escribo un libro que se va a vender y que va a mantener la venta en el tiempo. Y, y eso es lo que intenté hacer con España la novela. Y fue un error catastrófico. Fue un error catastrófico porque no tuve en cuenta que la gente en España, que lee novela Historia de España, no quiere leer novela Historia de España. Quiere leer novelas que justifiquen la visión que tienen de derechas, de izquierdas, etcétera, etcétera, de la historia de España. Entonces, es un lector muy politizado, el que no le interesa la historia de España, sino que venga un autor ¿eh? y le diga, hombre, nosotros fuimos a traer la civilización a, a Sudamérica y a Latinoamérica y los matamos, pero con cariño. Y quieren oír eso. Y luego están los que quieren oír la leyenda negra y todas esas cosas. Y no hay, no hay, habrá algún lector sí que aprecien una visión más ponderada de una cosa u otra, pero en líneas generales no es así. Y España la novela lo que fue un gigantesco error. Sí que es cierto que el primer volumen vendió moderadamente bien y el segundo moderadamente mal. Pero sobre todo en unos niveles de venta a años luz de España la novela y no digamos de la trilogía de Alcácer, no está ni en la misma división. Es una cosa que da, por ponerte un ejemplo, un año bueno, 1.000 euros al año a repartir entre 8 o 9 autores. Con lo cual te puedes hacer una idea de lo que es España la novela. Es un error catastrófico. Y se hizo muy buen trabajo. Yo quedé muy satisfecho del primer tomo. Tenían que ser 3 y ya cuando se estaba escribiendo el segundo, yo ya vi que eso no daba. Y ya hablé con los que tenían acabados los cuentos y les dije, oye, con lo que tenéis vamos a hacer España novela 2 y esto lo cerramos. Si hay algún hueco entre medio lo lleno yo con algún relatillo y cerramos esta historia porque no da para más, porque el lector no quiere conocer la historia de España, quiere vuelvo a repetir, alguien que le explique sus valores morales y políticos, un tipo de literatura que vaya enfocada a eso. Y como nosotros tratábamos de dar unas visiones complementarias, de hecho había autores que eran más de derechas, autores más que de izquierdas, pues, y yo que no soy de derechas ni de izquierdas, o ambas cosas a la vez. En cualquier caso, yo era el ideal para escribir precisamente este proyecto, pero como todo, si no da dinero, no. Y además es un trabajazo, todo este tipo de novelas es un trabajazo. O sea que se quedó como está. Yo lo considero un proyecto fallido. Al final conseguí que tuviese cara y ojos la segunda parte, que se pueda leer bien, pero hay lagunas inmensas, cosas que no se tratan o que se tratan en un párrafo. También pasó tal cosa. Y el cuento que tenía que ir allí lo explico en un párrafo, porque, claro, era algo que tenía que tener 2.000 páginas y se quedó, o sea, lo que faltaba por escribir eran 2.000 páginas y se quedó en 500. Y los primeros que acabaron el cuento, que en España se quedaron en España la novela, y todas las demás historias fueron borradas. Y esa es la historia de España la novela. Tampoco hace falta que te hable cada autor, todos lo hicieron muy bien. Y ojalá se hubiese visto una historia de España la novela en 3 tomos. De hecho, luego quería hacer una historia de España en Latinoamérica. Pero como te digo, vi que no daba, pues hay que hacer otras cosas. Al final, lo que yo te decía, que yo soy muy prolífico y puedo decir, mira, voy a dedicar ahora una semana a escribir un cuento, un drama sobre un anciano y lo voy a publicar con el nombre de Javier Navarro Costa porque sé que esto no va a dar dinero. Puedo dedicar una semana, un mes, pero España la novela era un proyecto de años de trabajo. Y claro, años de trabajo no cobrando, error. Pues tenemos una relación de trabajo muy sencilla. Ella trabaja en el piso de abajo, yo trabajo en el piso de arriba. Ella es diurna, yo soy nocturno. Entonces, a pesar de vivir juntos, no nos vemos tantas horas como pueda parecer, y a veces incluso la echo de menos. Yo me voy a dormir entre las 5 y las 8 de la mañana, me levanto entre la 1 y las 3 de la tarde, y para entonces ella ha terminado su trabajo. Entonces llega el niño del cole, comemos, paso toda la tarde con mi hijo
y cuando llega la noche, lo duermo yo a las 10:30 y me voy a trabajar hasta, um, hasta las 3 4 y luego pues descanso, veo una película o leo un poco o escucho música. Yo tengo la gran ventaja que vivo en una casa de piedra, eh, en, en un pueblo, y puedo poner la música a todo meter a las 3 de la mañana. Entonces me pongo ahí música de rock, lo que a mí me guste, o ya te digo, una película, y vuelve a reiniciarse el día. O sea, cada uno hace su trabajo y nos vemos bastantes horas al día, pero tenemos una relación muy bonita en ese sentido, que podemos mantener nuestra independencia. Y así es como trabajamos. Bueno, algunos de mis personajes, más que arquetipos literarios, son personas. En el caso de Gloria Goldar o Alessandra, son personas reales, reconocibles. En el caso de Otto Weiler soy yo, con todas mis dudas, mis errores, mis contradicciones, mi cierta tendencia hacia la violencia y a la ira con la que tuve que luchar de joven, cierto nunca estar ubicado. Ireti también es una persona real. Muchas veces los personajes los tomo de personas reales, de mi vida y de mi entorno. Normalmente no familiares, salvo alguna excepción o algún homenaje. Recientemente, o ahora voy a empezar la saga de Sherlock Holmes, y uno de los personajes centrales es la secretaria de Holmes, de Maribel Shore, que está basada en mi prima Maribel, que lo hice por cariño hacia ella. Todavía ese libro no se ha visto, no ha salido a la venta. Yo no soy Sherlock Holmes, ni han empezado los cuentos de Holmes, pero en este caso sí que va a ser un, una, un homenaje a una persona cercana, pero que sí siempre son personas que observé en mi vida y que me parecieron interesantes y que luego, claro, pasaron de personaje a arquetipo, porque acabaron trascendiéndose y significando más de lo que eran originalmente. Y yo creo que en ese proceso en que trascienden de persona a personaje, de personaje a arquetipo, es, es libro a libro. Yo creo que la primera vez que salen en el primer libro son personajes ya, es decir, son personas en el proceso de documentación, son personajes en el libro porque ya cambian. Un caso muy claro es esta misma de Yo no soy Sherlock Holmes, que yo tenía los nombres de las personas reales, que eran cada uno de los personajes, y luego hubo dos o tres que decidieron ya empezar el proceso de trascender, y, y variaron y se mezclaron y evolucionaron, y, y ya en la siguiente novela ya comienza a ser más allá incluso del personaje que yo creé originalmente, y comienzan a ser, en efecto, una representación universal y significar cosas que yo ni siquiera originalmente había pensado. Y yo utilizo eso para marcar su evolución. Cuando veo que un personaje quiere trascender, digo, bueno, pues ahora va a tener una crisis personal, ahora va a hacer tal cosa, tal otra, y esa evolución hacia el arquetipo la utilizo para que el personaje pues tenga más aristas y sea más interesante. Yo creo que además lo que se me da mejor de forma natural, que no he tenido que aprender, es el diseño de personajes. Siempre inspirados en personas reales, o casi siempre. De hecho, hay un personaje, hay una persona que es una de las más interesantes que conocí en mi vida, una persona especialmente despreciable, y que ha aparecido en 10 o 12 de mis novelas. Al principio siempre la llamaba con un nombre parecido a su nombre real, pero llegó un momento que se me acabaron lo, claro, al final son varias. Si se llama Pepe Pérez, al final José Pérez, José Perea, llega un momento, me estoy inventando el nombre, llega un momento que se te acaban los nombres, ¿no? Y opté por ya empezar a utilizar otros nombres, ¿no? Es el arquetipo del mal, sobre todo del mal, que es en este caso, ese personaje Pepe Pérez que ahora me acabo de inventar, el nombre,
Es para mí el arquetipo del mal sin sentido. Es decir, porque hay un mal que es un mal razonado, pero hay personas que son malas y que son malvadas sin una razón principal y que son autodestructivas de sí mismas. Eso es un personaje que ya apareció antes, inclusivemente que conociese yo a esta persona, en mi primera novela, El sueño de la reina de Egipto. Ya apareció un personaje que era así, que era... Siempre me ha fascinado este tipo de malvado del mundo real y de las novelas. Es el malvado que es malo para sí mismo y para los demás. O sea, que no es un malvado, un Richelieu, una persona, un Moriarty, es decir, una persona que concibe un plan. No, no, en realidad es un imbécil profundo que se estropea su propia vida al tiempo que intenta estropear la de los demás, no siempre conscientemente, porque incluso hay algunas personas que se autoengañan y son buenas personas dentro de su cabeza. Es fascinante, la gente, yo creo que por eso sigo escribiendo tanto, porque las personas que conozco no me dejan de fascinar. Y este personaje es un ejemplo. La verdad es que cuando escribí esta novela, el tema principal, o ni siquiera un tema secundario, eran los fenómenos migratorios. No me lo planteé en ningún momento como una alegoría de nada. Sencillamente quería colocar a egipcios y extraterrestres en un mismo plano. Me parecía interesante como punto de partida de una novela. Y como no quería hacerlo en la Tierra, porque eso no sucedió, por mucho que se hable de extraterrestres en el antiguo Egipto, quería hacerlo en otro lugar. Y sí que la novela, cuando fue evolucionando, acaba siendo muy importante el tema racial. Yo siempre soy una persona que no solo no soy racista, sino que soy inmune a la comprensión de cómo alguien puede serlo. Yo siempre recuerdo que cuando nos vinimos a vivir a Oviedo, mi mujer y yo, queríamos vivir en un sitio tranquilo. Yo quería encontrar, Oviedo, Asturias, yo quería encontrar un sitio donde encontrarme como autor, comenzar a crecer, y durante un año quería vivir en un barrio bueno, para que nos entendiésemos. Un barrio que yo no me puedo pagar una casa en un barrio bueno, pero dije, mientras buscamos también una casa que nos guste en la montaña, donde sea, vamos a estar de alquiler en un sitio caro que nos podamos mantener, con vecinos, quiero tranquilidad, respirar un ambiente, no tanto de lujo, como pues eso, un ambiente de personas de clase alta. Y le dije, yo quiero ir a un barrio bueno. Le dije, me da igual que sea, que me diga usted, el cónsul de Nigeria vive en una zona de Oviedo y allí todos son negros, pero se respira un ambiente estupendo. Dije, pues ahí es donde quiero estar. Me da igual que todos mis vecinos sean negros o de colores. Es decir, yo viví en Hospitalet de joven en un mundo donde no existían personas de fuera éramos todos charnegos, prácticamente no había ni catalanes catalanoparlantes, o muy poquitos, éramos todos españoles castellanoparlantes. Y, y de hecho, siendo yo niño pequeñito, solo conocí una catalana, que era una mujer que tenía una tienda y que duró poco tiempo. Y me acuerdo todavía del día que vi a mi primer negro por la calle, que tendría 10 o 11 años, y yo le señalaba a mi padre, papá, un negro, emocionado. Y quería ir allí a hablar con él y a saludarle. Y mi padre, no se saluda a la gente a la que no conoce, a la que no conoces. Y yo, joder, una pena ser niño. Me pareció fascinante. Era un mundo... Yo siempre, ya te digo, yo, los fenómenos migratorios, por mí como si quieren venir 100 millones de personas a mi país. Son cosas que son necesarias. Es evidentemente que los fenómenos migratorios suceden por algo y, y que hay que normalizarlos. Quiero decir, en España hay una natalidad muy baja, pues tendrá que venir gente de fuera. En el proceso de venir gente de fuera, lógicamente vendrá mucha gente mala al lado de muchísima más gente buena, y eso pues es algo que habrá que asumir. Y cuando escribí esta novela,
ya en el proceso de evolución se comenzaba a verse pues como el personaje, que si no recuerdo mal, era el del Livio, ¿no? El Livio, no me acuerdo qué nombre tenía, porque la escribí hace, pues, en el 99, 1999, 25 años. Pues ahí es donde se centraba más el tema del fenómeno migratorio de la gente que vienen de fuera, en este caso de Libia hacia Egipto, y había ahí una reflexión profunda y muy interesante, es donde donde centré ese tema dentro de la novela. Pero ya te digo, era un tema menor, porque en mis novelas no suele aparecer ese tema porque yo carezco por completo de preocupación por los fenómenos migratorios. Por mí ya te digo que vengan todos los que sean necesarios. Bueno, una vez más lo hice por razones económicas, ¿eh? Es decir, a mí me gusta muchísimo el género zombie. Las películas de Romero, desde niño las seguía. El último hombre vivo de Charlton Heston es una de mis películas también preferidas, que no deja de ser más o menos una película de zombies. Y me gustaba, y cuando vi que tenía venta, pues dije, es mi oportunidad. De hecho, hay varios... por ejemplo, a mí me encanta el tema de las guerras indias, y hace muchísimo tiempo que quiero escribir una novela sobre las guerras indias. Pero no tiene ninguna salida actualmente en España. Y, hombre, y si conociese un editor americano que me dijese, oye, me interesa que me hagas una novela de las guerras indias, pues ya la estaría escribiendo. Y en resumen, Los zombies de Leningrado, vi que había una oportunidad editorial para hablar de un tema, el sitio de Leningrado, que a mí me encantaba, y dije, pues esta es la mía. Me interesa el tema, no he podido nunca escribirlo y esta vez me van a pagar. Bien, pues venga, estupendo. Y sobre la razón por la que se puso de moda en España, como todas las modas, no tiene mucho sentido. Te voy a poner un ejemplo sobre lo que yo pienso de las modas. Yo, cuando era jovencito, me pasó con pocos meses de diferencia estas dos anécdotas. Anécdota 1. Eh, varios amigos míos estaban leyendo Stalingrado. No sé si la de Bebor u otra. Seguramente la de Bebor, porque Bebor, entre la gente que... En fin, el lector medio-bajo considera que Bebor es un gran historiador. Es un historiador bastante pobre. Para el lector medio-alto, el que conoce la Segunda Guerra Mundial. Comete muchos errores indignos para un hombre tan documentado y con ayudantes, en fin. Pero bueno, volviendo al tema. Pues estaban leyéndose Stalingrado, dos amigos míos simultáneamente. Y nada, pues yo dije, hombre, te estás leyendo Stalingrado porque te interesa el tema Stalingrado, ¿no? Y les empecé a hablar, ¿no? Los túneles, los alcantarillados, los nazis, Manstein intentando. Entonces todavía Manstein intentando rescatar a la gente, en fin. Les empecé a explicar cosas y me di cuenta que no tenían ni la menor idea. Llevaban 100 páginas leídas y se estaban leyendo el libro porque todo el mundo se lo leía. No estaban entendiendo nada, no sabían el contexto de la ofensiva, ni sabían nada. Y nada, sencillamente lo leían porque todo el mundo se lo está leyendo. Eso pasa en literatura constantemente. Hay libros que se lee todo el mundo sin que le guste. Porque se lo está leyendo todo el mundo y para poder conversar, pues lo mismo que hay gente que conversa de música, pues hay gente que conversa de literatura y si todo el mundo se está leyendo una novela, se la leen. Y, y bueno, pues así es el tema. Y otra anécdota todavía más clara sobre lo que es la moda. Resulta que yo trabajaba de bibliotecario en un sitio nada, durante 2 meses, ¿eh? Y tenía problemas ya por los ojos, por entonces, porque claro, muchas horas en el ordenador, y me compré unas gafas Ray-Ban que tenían un nuevo tipo de cristal que se decía que era bueno para los ojos, que a mí me molestaba, debido a mucho tiempo pasado delante del ordenador, me molestaban los ojos salir por la calle. Entonces, tenían un diseño, ya te digo, muy diferente de lo que se llevaba, con unas patillas muy abiertas y entre los cristales una R de Ray-Ban. No era exactamente una R, bueno, eran unas gafas muy particulares.
Y la gente, cuando entraba, se reía de mí. Mira, Dios mío, qué gafas, jajajaji. Y lo tuve que soportar durante 2 meses, tampoco me preocupaba mucho, ¿no? Porque eran niños de instituto, aunque era del último curso, tendrían casi 18. Y cuando esas gafas llegaron a España, porque las importé, se pusieron de moda. Y esos mismos que se habían estado riendo de mí, me vinieron corriendo, ¿dónde has comprado esas Ray-Ban? Y yo les dije, pero si os lleváis 2 meses riendo de las gafas. Y me dijeron, no, pero ahora están de moda. Vamos a ver, no tienes ningún tipo de criterio. Algo que te provoca risa, náusea y asco cuando lo ves, se pone de moda y te lo pones. O sea, ¿tú qué tipo de persona eres? Les metí una bronca a los niños que se fueron con el rabo entre las piernas. Yo tendría 21 22 y ellos 18, tampoco te creas que haya mucha diferencia de edad. Pero increíble, pues eso pasa en la vida y pasa en la literatura. Hay gente que carece por completo de criterio. Y son la mayoría de los lectores. No te diré el 90%, pero la mayoría, 50-55% de los lectores, sencillamente leen lo que les dicen que tienen que leer y luego leen lo contrario y luego, pues, como hablábamos de España en la novela, ellos tienen una afiliación política o leen determinada revista de literatura o están en un club de lo que sea y leen lo que todo el mundo lee, les guste o no. Y yo creo que uno tiene que ser capaz de leer lo que uno quiera leer y de pensar lo que quiera pensar. Y no sé de dónde viene toda esta reflexión, pero con esta termino esta pregunta. Eh, 1936Z fue un experimento. Yo estaba a punto de entrar en editoriales grandes, tenía un gran agente, el mejor de España en ese momento, y quería escribir una novela experimental antes de comenzar a escribir novelas. Yo pensaba entonces que mi carrera iba a ser, pues eso, escribir policiales como Asesinato en Mauthausen, que se me daban bien, y pensaba que iba a estar pues años dedicándome a eso. No era tonto y sabía que si una novela triunfaba, pues iba a tener que estarme muchos años escribiendo este tipo de obras muy bien trabajaditas, no como ahora que puedo escribir novelas más cortas, novelas de 100, de 50, de 200, de 300. Tenía que escribirme mi novela de 600 páginas todos los años y quería hacer una novela antes que fuese totalmente libre, antes de, pues eso, entregarme a la esclavitud. Y efectivamente experimenté con todo, no solo con las vanguardias literarias y artísticas, como tú las llamas, sino con mis ideas filosóficas. Yo me considero a mí mismo un presentista histórico, cercano al nihilismo, cercano al pensamiento de Benedetto Croce y sobre todo de uno de sus discípulos, de Dino Formaggio. Entonces yo creo en la historia de presente y en la literatura de presente, ¿eh? y en el arte como en el sentido de la nada, como en la obra más famosa de Dino Formaggio. Es decir, eh, el arte es todo lo que los hombres llaman arte. Y yo quería hacer precisamente en 1936Z un conjunto de relatos interrelacionados entre sí al borde de una guerra civil zombie, mezclada con el vudú haitiano y con todas mis influencias a nivel de novela de autor que había dentro de mi mente, que eran muchísimas. He citado la principal, lo que te decía de Dino Formaggio, que es más bien filosofía o en este caso estética, realmente. Y, y sencillamente, pues nada, yo me acuerdo que antes de escribir alguno de los cuentos me leí El ser y la nada, que es otra de mis obras de cabecera, y entonces me imbuía y nacía uno de los cuentos, que eran rarísimos, lógicamente. También muchas de mis influencias son de la filosofía. Lo que a la hora de hablar, que de joven era una persona muy leída y muy imbécil, y hablaba con muchos palabras y hablaba de una forma muy culta, y con el paso de los tiempos, del tiempo, he aprendido a expresarme de una forma muy mundana, incluso cuando hablo de mi obra.
no me gusta mucho utilizar palabras, no me gusta, me gusta mucho valerme del humor y decir chorradas y tonterías y quitarle hierro a lo que escribo, incluso en algo tan experimental y tan profundo como 1936Z. De hecho, en casi todas mis obras hay guiños a gran literatura, ¿eh? Lo que pasa es que solo los conozco yo, sé por qué los hago y sé el contexto. Y sé que el lector, ni siquiera en medio alto, muchas veces las va a ver. Las hago para mí y cada vez hago una literatura más sencilla. Yo creo que es una evolución personal, pero también porque tuve la oportunidad de hacer una novela muy experimental en el pasado. Y yo creo que es importante. Es importante. Yo pongo siempre el ejemplo que hay personas que llevan una vida muy insatisfactoria y llena de obligaciones cuando son jóvenes y que luego los ves con 50 años, me pasa con muchos amigos míos, sobre todo los que vienen de Barcelona, curiosamente, y de Madrid, que con 50 años parece que tienen 18 y comienzan a convertirse como adolescentes. Y yo al principio no les entendía, hasta me di cuenta que toda su vida, así como yo siempre he hecho lo que he querido, he vivido en un montón de sitios, he cometido equivocaciones, he hecho el loco, ellos siempre habían tenido una vida muy reglada. Todos por el camino que había que llevar, casa, coche, hijo. Y yo solo tuve con reglar mi vida casi con 50 y ellos todo lo contrario. Y entonces con 50 se volvieron locos. Y lo mismo pasa en literatura. Hay mucha gente que desde el principio no hace lo que quiere, no experimenta, no lee, no ya algunas obras clásicas de la literatura o de la filosofía de la que estamos hablando, sino no lee más que a Stephen King. De hecho, yo conozco a algún contraautor que considera que el gran autor de la literatura mundial es Stephen King, y gente que publica y que está bien considerada. Y pues bueno, luego llega un momento que cuando tienen una cierta edad, pues van perdiendo el control y no están satisfechos de su obra. Pues estamos en el mismo caso. Yo tuve la suerte de poder hacer lo que quería en mi vida personal y luego también poder hacerlo todo tipo de experimentos. Incluso tengo varias obras de Javier Navarro Costa, tengo 10 novelas terminadas. Lo que son novelas que no he publicado, salvo una que está corregida. Tardé en corregirla el triple de lo que tardo en escribir una novela de otro tipo. Y entonces dije, ¿sabe lo que voy a hacer? Estas novelas las guardo y en el futuro las publicaré o no. Me pasará un rollo Franz Kafka y alguien las descubrirá cuando esté quemándolas con 85 años y se publicarán más tarde. Bueno, tampoco me preocupa mucho. Yo, Javier Navarro Costa y sus novelas, como 1936Z, las escribo para mí. Y aunque esa se publicó en Suma de Letras con el nombre de Javier Cosnava, pero son novelas que escribo para mí, con lo cual como si no se publican. Me encantan las historias con lugares cerrados, donde la gente tiene una oportunidad de hablar, donde ves cómo son realmente esas personas. En literatura popular se puede citar Diez Negritos o las películas de Cube, la saga, pero yo tengo un montón de ese tipo de películas, tengo una estantería dedicada a Blu-ray sobre esas películas de lugar cerrado, opresivo, en el que no sabes cómo has llegado hasta allí, unos que se despiertan en una habitación y no saben cómo han llegado, porque hay copias de la película de Cube, hay un montón, y yo me las he visto todas o casi todas, y me parece un tema fascinante. Luego en literatura hay otras novelas que me han encantado, como puede ser El Señor de las Moscas de William Goldwyn. Siempre me ha encantado. O El hombre que se queda solo, rodeado de zombies. O la película que antes citaba también de El último hombre vivo de Charlton Heston. Hay muchos casos, y siempre de pequeñito me fascinaba, me daba miedo. A veces no hay una explicación lógica del por qué. A mí me da mucho más miedo el quedarte solo que no el enfrentarte a enemigos. Si estás enfrentándote a enemigos, aunque sean 200 contra 3, pues estás con dos amigos, no estás solo.
pero enfrentándote a la nada es donde está realmente el desafío para la persona. Y eso lo lleva también a la creación de personajes. Esa persona que realmente está solo, luego se puede confrontar a otras que realmente también están solas, aunque estén rodeados de gente, como lo que te decía la película de Cube, o muchas de las que yo escribo que, pues eso, hay un asedio y entonces ves realmente la naturaleza de los seres humanos, cómo son, de verdad, en esas situaciones extremas. Y me gusta ese tipo. Tampoco hay una razón detrás, ¿eh? Sencillamente me fascina. Le encuentro que es un vehículo para hacer grandes diálogos, además. La novela de Yo no soy Sherlock Holmes, de la que hablaba antes, pues se produce un asesinato y antes de que amanezca quieren descubrir quién es el culpable y pues hay 7 u 8 posibles sospechosos y están hablando, pero al mismo tiempo que están hablando vas viendo las miserias de cada uno y acabas comprendiendo esa familia tan disfuncional, por qué tiene la vida que tiene y por qué están encerrados en esa casa. Y es un tema que me fascina, es una forma de precisamente crear personajes que devienen arquetipos. Los niños son muy interesantes. De hecho, en esta saga, volviendo una vez más a Yo no soy Sherlock Holmes, que está a punto de salir a la venta, lo narra Agatha Christie, que cuando lo narra tiene 39 años, pero lo ve desde la edad que ella tenía en el momento de los hechos, que tiene 6, a punto de cumplir 7. Los niños son muy, muy interesantes porque los niños son verdad, mientras que el adulto es todo máscaras, el niño es todo verdad, es decir, lo que ves es lo que hay. Y entonces te sirve para confrontar todas las mentiras y todas las máscaras de los personajes que se van descubriendo según avanza la novela, con el niño que es todo candor, ingenuidad, y te permite hacer el contrapunto que crea la gran literatura, los grandes personajes. Además también influye el hecho de que yo soy un niño pequeño, lo he sido siempre. De hecho, lo que más me gustó de tener un hijo es poder ir por la calle con un globo en la mano, saltando y chillando, con el niño detrás, cosa que yo haría de adulto todavía, lo seguiría haciendo. Y me encanta comportarme como un niño. Siempre ha sido así y ser un niño y escribir como un niño es algo fascinante. También se debe a esa búsqueda de libertad en la que estoy hablando en varios momentos de esta entrevista y es eso, yo siempre hago lo que quiero y en eso soy un privilegiado. Como un niño, he conseguido seguir siendo un niño toda mi vida y eso no es poco logro. Bueno, antes lo he explicado, pero publicar en una editorial básicamente es esclavitud y publicar por ti mismo tiene mucho más trabajo, pero es libertad. Es tan sencillo como eso. De hecho, yo sigo publicando en Francia cómic y la verdad es que me agobia muchísimo, pero me agobia un montón. Sacar libros en papel en España, pues también me agobia muchísimo. En Dolmen, la editorial con las que publiqué mis últimos 7 u 8 libros, lo hacía por otro sistema que era más o menos me iba bien, que era yo cogía mi novela, la publicaba en digital y les decía, si la queréis publicar, publicarla, pero a mí no me expliquéis nada. Es decir, coger, hacer lo que queráis. Yo no hago presentaciones, no voy a ningún lado, no hago nada. Si la queréis publicar, la publicáis, y si no, no. Mientras les convino, publicaron 8 mientras les dio dinero, y cuando vieron que yo seguía sin querer hacer presentaciones, preferí perder ese dinero de la publicación en papel, y porque la literatura de esa manera es esclavitud. A mí me gusta ir a la feria del libro sin obligación de presentar una novela, sin obligación de nada, no me gustan las obligaciones. De hecho, según me hago más mayor, quiero ser más libre, no menos. Sí que es cierto que, paradójicamente, se me da genial hacer presentaciones. De hecho, yo siempre he dicho, soy mejor showman que escritor. Y salvo un par de veces que la cosa se estropeó en una presentación que hizo un amigo en la Feria de Avilés, y una vez que fui a presentar una novela a un colegio, que por razones personales en el segundo caso, y en la primera que el autor
al que iba yo a hacer de presentador me resultaba una persona detestable, pues que no salieron bien en el resto de veces. Siempre que he tenido que hacer una presentación de una novela y tal, aquello ha sido la gente aplaudiendo, ha sido genial, porque es que se me da muy bien hacer presentaciones. Lo único que pasa es que yo encontraría, sería genial yo poder pasear por Barcelona y dar una vuelta, y que llegase yo a un local y que me dijesen, Javi, ¿te apetece hacer una presentación? Y que dijese, pues venga, la hacemos. Yo eso de tener obligación de el día 22 tienes que coger un tren, tienes que ir a Barcelona o a Madrid y hacer una presentación, hostia, qué pereza, tío. Yo, dicen, ¿cómo que eres tan prolífico? Javi, yo soy tan prolífico porque hago lo que quiero, hago lo que me da la gana. Y no tengo un horario de escribir, porque me quedo solo entre las 10:30 y las 6 de la mañana, pero nunca me planteo escribir. Me siento y si me apetece ver una película me la veo. Y si me apetece leer, leo. Y si me apetece darme un baño y luego tomarme un vinito, me lo tomo. ¿Qué sucede? Que casi siempre me apetece escribir porque me gusta más que todo lo anterior. Y por eso soy tan prolífico. Nunca tengo una obligación de escribir. Jamás es decir, nunca decir, tengo que escribir esta noche 100 páginas, no. Yo hago lo que me da la gana. Me siento, me gusta, mi equipo es la Real Sociedad, me veo un vídeo sobre la Real Sociedad, sobre la cantera. Ahora hay podcasts en YouTube que son chulísimos, veo un vídeo ahí en el que hablan de las nuevas perlas de la cantera, estoy ahí viéndolo y luego digo, bah, esto me gusta, pero me apetece más escribir, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, y mi mente poco a poco se va evadiendo de cualquier otra evasión y vuelvo a la literatura. Y por eso siempre digo a la gente, sé libre y sé feliz. A mí me ha costado mucho llegar al punto de poder más o menos vivir. Sí que es cierto que no gano lo suficiente, debería ganar un poquito más. Y la verdad es que, hombre, no soy pobre, pero debería ganar un poquito más. Y que esta actitud de primero ser libre me coarta un poco de ingreso. Ya te digo, ahí voy prendiendo los ingresos del papel. La verdad es que no tengo ganas de hacer más cómic y ojalá pueda dejarlo próximamente y perdería otra fuente de ingreso, pero prefiero concentrarme en las cosas que me hacen feliz y seguir escribiendo mis novelas con total libertad. Y espero seguir haciéndolo muchos años. El oficio de escritor, con la llegada de las plataformas de books, ha cambiado en el sentido de que si eres listo, puedes hacer lo que quieras. Publicas varias cosas, ves lo que vende. Sí que es cierto que tienes que tener cierto talento como empresario, que ese es el problema. Yo conozco a algunos autores que son francamente malos y que venden porque son grandes empresarios y muy buenos haciendo anuncios, promocionándose con otros autores, haciendo una serie de paripés que yo no hago. Y que hay autores que son francamente buenos y que son muy malos a la hora de hacer anuncios en Amazon, a la hora de los cálculos necesarios para hacer las fórmulas para hacer los anuncios, a la hora de venderse y de marketing, y que no consiguen vender libros debido a eso. Porque dependes de muchas cosas para triunfar escribiendo libros en papel. Sin embargo, si escribes libros digitales, te sabes mover, haces anuncios y tú te organizas, dices, ahora voy a sacar esta novela, voy a invertir 1.000 euros en su promoción porque sé que puedo sacar 5.000 el primer mes, 4.000, y eres un poquito bueno, puedes vivir de eso. Y tú eres tu propio jefe de editorial. Eso es lo que ha cambiado. Es decir, tú puedes vivir de escribir si eres listo. De la otra manera es una lotería. Una lotería absoluta. Dependes de 1.000 cosas, de que el lector le guste tu novela, se la pase al editor, el editor le guste, la novela salga, venda, luego que la quieran distribuir, luego que la distribuidora confíe en ella, luego que a pesar de haber vendido la primera novela, la distribuidora decida distribuir la segunda. Es decir, dependes de 7 u 8 cosas relacionadas con el azar y de 7 u 8 personas, distribuidores, que te cambien de agente, que te cambien de editor. Es decir, no tienes asegurado nada, lógicamente, a menos que pases a ser de primera división. Pero es que cada editorial tiene solo 10 o 12 autores de primera división en los que realmente invierta. Es decir, tú te llamas tal,
sabes que vas a vender, porque la editorial va a gastarse 600.000 euros en tu promoción. Entonces casi que da igual lo que hayas escrito dentro de un orden. Pero para llegar ahí se llega por una lotería. Es decir, hay muchísima gente, muchísimo mejor que esos 10 o 12 grandes escritores que están en primera división en España, pongamos 80 juntando todos los que yo digo que viven más o menos de escribir, pues hay 500.000 mejores que ellos y esos no llegan, porque no estaban allí cuando llegó el azar y señaló a los otros 8. Entonces, si digamos que escritores de calidad suficiente para estar en esos 80 primeros puestos, en España hay 3.000, pues estás en una lotería. O entras en esa lista de 80 o nunca vivirás de escribir. Mientras que las plataformas de books te permiten vivir de escribir si eres uno de esos 3.000. Con lo cual es o una lotería como caerte un rayo, es decir, tienes las mismas opciones que te caiga un rayo como de ser de esos 80, o vivir de escribir tranquilamente en Amazon. Y pues yo me he quedado con la opción B, que es vivir de escribir y no comerme la cabeza. Aparte que si entras en primera división, te pasas el día haciendo presentaciones, yendo de un lado para otro como una peonza. Es una vida que tampoco le desea a nadie. Te reconoce la gente más o menos en la calle. A mí solo me han reconocido 3 veces en la calle. Y bueno, al ser 3 veces no me ha molestado, pero si fuese más a menudo, no podría estar observando a los demás, no podría estar creando arquetipos literarios cuando voy por ahí. Te voy a poner un último ejemplo. Ahora voy a empezar a escribir novelas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y cuando veo a una persona oriental por la calle, me fijo con mucho cuidado en cómo anda, en cómo viste. Digo, este podría ser el general Yamashita. Ayer vi a un hombre que me hizo pensar en cómo tenía que ser físicamente el general Yamashita, que tiene cierta importancia en mis novelas. Claro, si fuese una persona conocida, no podría ir por la calle durante 20 metros persiguiendo a una persona y haciendo apuntes de voz en el móvil, porque la gente diría, pero el Reverte está persiguiendo a un chino por la calle. Entonces, la fama te quita libertad. Y de eso va todo. Creo que ha sido al final el leitmotiv de esta entrevista, y es, hay que ser libre. Y si puedes vivir de escribir y ser libre, tanto mejor. Y procura hacerlo y procura conseguirlo. Y para conseguir eso, lo mejor son las plataformas digitales. Pues nada, dicho, un abrazo, un placer estar en este podcast y te deseo lo mejor. Abrazos desde Asturias.